tiene que ver la esclavitud en estos tiempos? Bueno, afortunadamente no estamos en esos tiempos iguales, pero la esclavitud sigue vigente, ¿no? La explotación laboral sigue siendo algo vigente. O sea, ¿cuántos de ustedes les piden o les exigen quedarse más tiempo y al final del mes dices, pues gracias por participar, ¿no? No te dan absolutamente nada, ¿no? Sigue estando el mismo camino. Entonces, en ese sentido tenemos que tomar primero la parte social y después tenemos que ir, ¿sí?, a lo que concierne a la vida real. O sea, hay cosas aquí que podemos aplicar a nuestra vida real a pesar de que esto, ¿sí?, tiene más de 2000 años que se escribió, ¿sí? O sea, socialmente. Por ejemplo, si lo leemos, pues no podemos ser respondones ni hace 2000 años ni en este momento, ¿no? Un creyente no puede robar ni hace 2000 años ni en este momento, y así, ¿no? O sea, el testimonio que Dios les pide a estos hombres cuando dice mostrándose fieles en todo para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, habla del testimonio. El testimonio de hace 2000 años sigue siendo vigente el día de hoy, ¿no? O sea, es lo que vamos a extraer. Entonces, por eso es importante en una salud teológica no sacar los versículos del contexto, porque si los sacamos, pues no sirve ya y decimos lo que quiere. No, en ese camino viene hablando. Prácticamente es el cierre del capítulo, finales del capítulo 1, ¿sí?, y capítulo 2 es el cierre, y a partir del versículo 11 se va en otro sentido, ¿no? Ok, dice, vamos a entrar en el tema. Dice, exhorta a los siervos, ¿sí? En ese tiempo, insisto, había una gran cantidad de creyentes dentro de las congregaciones que eran esclavos socialmente. O sea, no confundamos la esclavitud de amor a Cristo, es otra cosa. Ellos socialmente pertenecían a un sector muy fuerte de la sociedad de la esclavitud. Y al tener ellos trabajos como esclavos, se entiende, tenían amos creyentes y amos no creyentes. Hay otra carta donde Pablo en Timoteo, ¿sí?, exhorta a los creyentes y no creyentes, tanto esclavos como amos. Es una carta paralela que se escribió más o menos así en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos extraer nosotros aquí? Todos trabajamos en un tiempo de nuestra vida y tenemos autoridades, ¿no? Alguna parte de nuestra vida nos toca ser empleado, todos, ¿no? Creo que nadie nacimos siendo empresario, ¿no? Todos tenemos que vivir laboralmente ese proceso. Pero aquí cuando habla Pablo, exhorta a los siervos, en esta parte incluye a toda la iglesia, no importa edad, no importa sexo, no importa nada, porque está tratando un asunto social, un asunto real. Y es habitualmente que el apóstol Pablo trata en sus cartas los temas hacia los esclavos. No es la primera ni la única carta. Y el fondo de estos dos versículos es el testimonio. Testimonio es el fondo, por eso cuando lleguemos, si nos da tiempo llegar al final, cuando dice para que en todo adornen, vamos a entender esa palabra adorne, ¿qué significa? Viene de una palabra que hoy se usa mucho, ¿sí?, en el presente. Entonces, se entiende que lo que describe Pablo aquí históricamente nos enseña que había un gran número de esclavos dentro de la grey de la iglesia, muchos eran esclavos. Y por eso les da unas instrucciones de manera específicas, ¿sí? Y la instrucción es, ¿tienes libertad en Cristo? Claro que sí. En la iglesia no se le limita la libertad en Cristo, pero saliendo al mundo, toma tu posición social. Eso es muy importante. Entonces aquí es el primer llamado a nosotros. Aquí tú y yo podemos disfrutar de la libertad en Cristo, y si Dios te ha dado un llamado y te ha puesto a liderar un grupo de hermanos, pues amén, ¿no? Pero saliendo, a lo mejor allá eres una persona que está bajo autoridad. Entonces, esa doble combinación
pues no debe de afectar tu vida, mucho menos, ¿no? O sea, somos personas bajo autoridad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando aquí estos temas? Es poniendo en equilibrio la igualdad en Cristo. En la iglesia no hay distinción. Dentro de la iglesia todos somos iguales. Nada más lo que nos difiere son los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Para el servicio. Es todo. Valemos lo mismo, tenemos el mismo espíritu, todos somos bautizados por el mismo espíritu. Pero ¿qué nos difiere dentro del grupo de la iglesia? Pues los dones, el llamamiento personal que Dios hace a cada quien. A quien tiene el llamamiento a maestro y así. Entonces ya lo hemos entendido, ¿no? Entonces, una de las cosas es que la libertad que tenemos tú y yo en Cristo no puede ser excusa para evadir nuestras obligaciones sociales. Imagínate que aquí se diera el caso que tú fueras el líder de tu papá. ¿Te imaginas? O sea, tú líder de alabanza a lo mejor eres el líder y tu papá es el que toca la guitarra, por ejemplo. Pues aquí tiene que haber ese sometimiento del padre al hijo porque es el líder, ¿no? Pero saliendo, o sea, se dice fácil, ¿no? Pero la grey es así, ¿no? A lo mejor en la iglesia infantil la hija es la mamá y la mamá, la hija es la maestra y la mamá es la auxiliar. O sea, ¿quién va a llevar el rol? ¿Quién va a poner el orden? Pues, y saliendo, pues ahí está, ¿no? Entonces, eso es algo eso habla. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrar? Madurez del lugar donde estás en Cristo. Aquí tienes esa libertad, vívela, Dios te la ha regalado, pero saliendo tienes obligaciones sociales que cumplir. Sociales totalmente. ¿Y por qué tenemos que cumplir esas obligaciones sociales? Y aquí está el contexto: por amor a Cristo. O sea, yo amo al Señor y entiendo mi lugar que me ha dado el que me lo da. Hay un amor. ¿Y qué es lo que está tratando de poner claro Pablo aquí? Dentro de la iglesia se debe de evitar toda la discriminación social. Aquí todos somos iguales, somos servidores los unos a los otros. Y los dones son para el servicio a otro. Y anótala ahí en tus notitas: no hay don de la silla. O sea, no le estás calentando la silla a otro, ¿eh? Entonces, los dones que Dios nos da son el instrumento para servir a otros. Y todos somos llamados. Y lo que Pablo está haciendo aquí es romper o no permitir que la tensión social se introduzca en la iglesia. Eso es bien importante. Aquí llegamos, cuando entramos al inmueble de la congregación, debemos entender que venimos a un lugar donde todos somos iguales y venimos a servirnos los unos a los otros. Allá afuera a lo mejor y debe haber una tensión social, ¿no? Porque el hecho de tener una libertad en Cristo no nos exhibe de nuestra responsabilidad que tenemos, ¿no? O sea, vamos a resumirlo así: el ser cristiano no debes de tener aires de grandeza en nada. Eres un servidor, nada más. Y eso lo tienes que entender plenamente. Por eso Pablo insiste en este camino. Aquí nuestros derechos y nuestros intereses quedan por un lado porque venimos a servir dentro de la iglesia, ¿no? Allá afuera sí se defiende mucho eso, ¿no? Y es una de las cosas que verdaderamente tenemos que cuidar, porque si verdaderamente hemos sido transformados por Cristo, somos personas de servicio. Entendemos que todos somos iguales. Y es el ejemplo de Cristo mismo, ¿no? ¿Se recuerdan el cántico hermoso de Filipenses, que hemos estado citando en Romanos? Filipenses 2:7, donde se lo deja clarísimo, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El ejemplo más grande de servicio, el ejemplo más grande de tomar el lugar que le corresponde, fue Cristo, ¿no? Entonces, un cristiano
Un creyente en el ámbito social debe ser reconocido por una persona amable, una persona respetuosa, una persona que hace su trabajo bien hecho. Porque ese es camino para dar un testimonio de la transformación de Cristo. Eso es bien importante. Y hay una lucha seria, ¿eh? Yo platico con algunos jóvenes que están ahorita iniciando su carrera profesional y están en empresas muy importantes y se enfrentan a un nivel de corrupción muchas cosas. Yo platico con ellos, no, tú mantente, tú sigue adelante, no participes de todo eso, tú hazlo a un lado y tú cumple con lo que te están contratando, ¿no? Tus horarios, tus deberes, porque pues ya sabes que es una situación difícil, ¿no? Y pagan un precio altísimo, ¿no? Porque como son los nuevos, y luego como no participan, pasan un precio muy alto. Entonces, un creyente que ha sido transformado por Dios en el ámbito social o en el mundo laboral, pues debe ser una persona reconocida por una persona que hace bien las cosas. No necesitas que tu jefe o tu amo esté viéndote para hacer el trabajo, ¿no? Que tú sabes lo que tienes que hacer. Y de esa manera, pues damos testimonio de la transformación de Dios, porque lo que se busca es que seamos instrumento para alcanzar a otros, ¿no? Entonces, Pablo aquí no pone a los amos por encima de los esclavos, ni a los esclavos por debajo. O sea, no está hablando que el esclavo pierda su dignidad cuando dice exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos, que agraden en todo. No está hablando de cuestiones de dignidad, simplemente es un estado normal, que es muy importante. Entonces, en ese tiempo había mucho desprecio socialmente hacia los esclavos. De hecho, ahora que vamos a entrar a Romanos en el capítulo 6, Pablo también toma la figura de la esclavitud para enseñarnos muchas cosas. Y yendo un poquito a la historia, había diferentes grupos de esclavos. Unos tenían un trato más digno y hacían tareas más dignas, y otros tenían un trato muy malo, y hacían tareas muy, muy difíciles. Entonces, a muchos de las personas en el tiempo del bíblico eran muy abusados, físicamente, moralmente, socialmente. Por ejemplo, los peores que existían eran los que hacían la jornada como los campesinos. Los trataban muy mal. De hecho, por eso Pablo habla de eso, pone ese ejemplo en el capítulo 6 de Romanos. Pero ya lo iremos viendo paralelo a esto. Entonces, socialmente, en aquel tiempo el esclavo era muy humillado, era muy despreciado. Pero eso no tenía que afectar en su comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, socialmente la sociedad es así, la sociedad es discriminatoria, ¿no? La sociedad trata a las personas de esa manera, pero en la iglesia no. O sea, aquí puede entrar un hermano en condiciones humildes, no podemos tener un trato de desprecio hacia él, que es lo que hace la sociedad, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que salvó a ese hermano humilde nos ha salvado a nosotros. Y la misma transformación que Dios está haciendo en él, lo está haciendo en nosotros. Ese es un aspecto social que no puede pasar las paredes de la congregación. Tenemos que entenderlo, ¿no? O sea, así es. Para el mundo, pues dime qué ropa usas, cómo vistes, que es un aspecto social que tiene que ver, ¿no? Entonces, lo que Pablo está tratando aquí es ese punto. No hay cuestiones sociales. Y no importa lo que el mundo determine, ¿no? En este caso, pues eran muy abusados, ¿sí? Y eso no puede crear en la iglesia, en la parte de gente humilde, actitudes de rebeldía tampoco, ¿no? O sea, tampoco puedes tener esas actitudes, ¿no? Y tampoco sentirte con la autocompasión, pobrecito de mí, mira qué pobre soy, eres igual.
O sea, dentro de la iglesia no hay. Perdemos nuestros logros personales al entrar al grupo, a la congregación. Ahí los títulos se quedan afuera, ¿no? Aquí simple y sencillamente somos hermanos, por eso es el trato, ¿no? Así, ¿no? Ya ves que y hoy se ha perdido todo eso, hoy los presentan como el licenciado, como el arquitecto, y les ponen sus colonotas, ¿no? Pero es algo, mañana voy a hablar un poquito sobre eso, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos importa, no? Para Dios no importa lo social, importa lo que Él hace en tu vida. Lo profesional queda afuera. O sea, tú puedes ser una persona profesionalmente muy buena y tener un currículum profesional muy grande, está bien, pero aquí adentro somos iguales. Y eso es algo bien importante, ¿no? Por eso es el llamado a que nuestras profesiones sirvan como parte del testimonio de lo que somos, ¿no? Es el llamado, lo que siempre hemos hecho, ¿no? Ahora, es importante porque cuando tú dices soy cristiano, o te manifiestas cristiano, o das a conocer como cristiano en el mundo social, laboral, aún la gente que no conoce de Dios, por el puro hecho de oírte, espera una respuesta tuya, ¿no? Una respuesta de ¿qué? De un cierto comportamiento. Pues tú dices, yo soy cristiano, la gente te va a identificar que tú tienes un comportamiento diferente. Eso siempre es así, ha existido. Entonces, por eso muchos son de la secreta, ¿no? Muchos a nadie le dicen que son cristianos en el trabajo, ¿no? Pero es una parte importante, ¿no? O sea, todo mundo espera de ti un comportamiento, inclusive una manera de cómo te expresas, cómo hablas, ¿sí? Qué tipo de conversaciones tienes, ¿no? Y es muy importante que tengamos presente eso, porque una de las cosas que es esencial para todos es entender que en todo momento tú y yo estamos dando testimonio de ese Dios que nos está transformando. Todo momento, ¿no? Entonces, todo depende también del lugar donde trabajas, ¿no? Imagina si trabajas en un sindicato, pues está todo bien amañado, ¿no? No, pues son cosas muy difíciles. Hay lugares que son más relajados, ¿no? Hay lugares donde sí, de plano están las cosas bien rudas, ¿no? Bien difíciles, ¿no? Porque la sociedad está así. Hay lugares que tú sabes que ahí todo está de chueco y de cabeza, ¿no? No quiero ser tan explícito, pero ustedes me entienden, ¿no? Pero sí, es difícil. Y hay lugares que no tanto. Hay lugares que es más relajado. Bueno, el Señor no se equivoca, ¿no? Cuando te pone en un lugar así de complicado, pues también está tratando con tu vida, ¿no? A ver qué tan bueno eres como cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Es que nos mantengamos fieles en todo, no importa lo social. Eso es importante. O sea, hoy puedes tener un buen trabajo relajado, que puedes caminar como cristiano, nadie te dice nada, o sea, pero a lo mejor dentro de un mes cambias de trabajo y Dios te permite trabajar en el lugar más corrupto. Bueno, ya no digo nada. El lugar más corrupto de México, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ahí tienes que seguir dando testimonio de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vemos cuando dice Pablo en la primera parte del versículo número 9, cuando dice Pablo ahí que exhorta, dice Pablo a los siervos. Hay una exhortación. La exhortación es lo que viene por debajo, ¿no? Él va a establecer 6 cosas importantes sobre esa exhortación. ¿Sí? Son 6 mandatos que en esos 2 versículos que nos va a exhortar la palabra de Dios. Y aunque son de hace 2000 años en un contexto de esclavitud, son aplicables totalmente en el tiempo presente. Dice la primera, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Ahí la sujeción es en el aspecto laboral. Eso es bien importante. Si tu jefe te pide que robes, me tengo que sujetar, no inventes. ¿Sí? Ese es un aspecto laboral. O sea, como dice la Biblia, no los hagáis, ¿no? O sea, no es así. Porque muchos piensan que la sujeción es en ese camino. No, está hablando del aspecto laboral. Si tú te contrataste como contador y te piden darles un resultado
mensual, pues te contrataste y tienes que cumplir. Si tu horario implica trabajar 10 horas al día y así te contrataste, pues ya fuiste. ¿Sí me entiendes? O sea, ese es el punto, ¿no? Si tu horario dice que tienes que trabajar los sábados hasta las 6 de la tarde, ya fuiste. O sea, eso es un punto importante, ¿no? O sea, tú decides esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pues nos rebelamos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante. Entonces, cuando dice aquí que se sujeten a sus amos, está hablando, vamos a invertir la palabra amo a la palabra jefe, ¿no? A la palabra contrato. Tu contrato dice que no debes de usar celular mientras estés trabajando. Entonces, cuando tú llegas como buen cristiano, lo apagas. Cómo batallamos con eso, ¿eh? Porque lo más lo metes en vibrar, ¿no? Entonces, no, lo apagas. Hay lugares que no te permiten, tener el celular perdido. Yo el otro día les dije que en medio de la pandemia fui a un banco y ya ves, estaban muy restringidos los accesos y todo, ¿no? Entonces había una chava dentro del cristal y me iba a atender y se acerca un señor joven y le dice, ¿me permite? Le digo, sí, yo me hice a un lado, ¿no? Dice, es la tercera vez que te digo, le dice a la joven, que te pongas la careta. Dice, si vengo otra vez, te vas a ir. Entonces agarró una cara bien educada, y se puso la careta. Qué pena, ¿no? Que te lo digan públicamente. Pero puedes entender que es una persona que vive en un estado de rebelión. Ahora, sí, tú dices, no era necesario, ¿no? Porque había un vidrio entre nosotros, pero había gente adentro. Había más cajeros, gente adentro. Entonces, yo me quedé así diciendo, uy. Y dicen que yo soy grosero. No, sí, entiendes, ¿no? Qué pena, era una jovencita. Entonces ves su actitud, casi me aventó el... Oye, ¿yo qué te dije? Pues yo soy tu jefe, ¿no? Pero es normal. Entonces, si tú te sujetas a una autoridad, cumple. Y es lo que está diciendo aquí. Cuando dice sujeta a sus amos, ¿sí? Que sujeten a sus amos está en el aspecto laboral. Ahora, hay dos palabras semejantes que aparecen en el Nuevo Testamento hablando de este concepto de sujeción. Sujeción es sinónimo de obediencia, pero en los otros dos paralelos utiliza la palabra obedecer. Aquí utiliza la palabra sujeten, da más fuerza. Es una palabra seria, es una palabra que determina un estado del corazón. Tú no te puedes sujetar a una autoridad si tienes conflictos aquí. De aquí viene la rebelión. Y la rebelión tan sencillo de no ponerte un cubrebocas. Qué sencillo. Tan sencillo. Colosenses capítulo 3, verso número 22. Colosenses 3:22. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ponemos ahí la mano y vamos al verso número 9 de Tito 2:9. Siervos, a que se sujeten. La obediencia, la verdadera obediencia es la que viene del corazón, no cuando te ven. Y la verdadera obediencia no es que obedeces cuando te ven y cuando te volteas, en tu corazón piensas lo contrario. Eso ya no es obediencia, eso ya es rebelión. Ups. Eres como Pepito que se sienta, está parado. ¿Te estoy hablando? Sí, dime. Eso me encanta. Efesios capítulo 6, verso número 5. Dice, siervos, Efesios 6:5. Dice, siervos, obedecer. Esa palabra obedecer significa someterse, sujetarse, estar bajo autoridad, estar en sumisión. Y anótala ahí, eso solamente viene del corazón. Siervos, dice,
Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, como sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ups. Entonces, el verbo que utiliza Pablo en Tito 2:9, es un verbo que tiene más peso, que hace el aspecto de un compromiso más serio. Entonces, la obediencia no es mecánica, la obediencia no es externa, es interna. El verdadero sometimiento viene del corazón. Y si quieres anotarle ahí, para el creyente debe de ser algo consciente. O sea, no estás levitando en el cielo y obedeces, a menos que hayas fumado algo que no. Es que esto me encanta porque qué trabajo nos cuesta, ¿sí o no? A todos. O sea, es algo consciente, en tu conciencia moral y espiritual, o sea, en tu nuevo yo, en tu hombre interior, está claramente el obedecer. Pero si te está gobernando el exterior, cumples, o sea, vamos a poner el caso de la chica, ¿no? Se pone la mascarilla, se va el jefe, me voy yo y se la vuelve a quitar. Por lo que yo entendí, era la tercera vez. Imagínate, ¿no? Pero tiene sus versículos ahí, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es hueco. Pero esa es la iglesia de ahora. La iglesia que trae la piraña y uy, manejan como kamikazes, ¿no? Eso es donde estamos, ¿no? Entonces, cuando dice sujeten a sus amos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, habla de una condición del corazón que solamente es lo que hace Cristo si te está regenerando. Porque el cambio que hace Dios en una regeneración es interna. Porque entiendes, sin ningún conflicto, que toda autoridad es puesta ¿por quién? ¿Y qué significa eso? Dios ejerce su autoridad sobre otras personas a tu vida. Ups. ¿O él es el clásico cristiano? Yo y Dios. Ya, cálmate. Dios utiliza a otras personas para ejercer su autoridad a nuestra vida, para probar nuestro corazón. Pues eso es muy importante, ¿no? Ahora, cuando dice con esta fuerza se sujeten a sus amos, no está hablando de perder la dignidad, ni perder derechos. Eso postura de ahora, ay, mis derechos, es una locura, ¿eh? O sea, al contrario, te va a dar mayor dignidad delante de Dios y de los hombres ser una persona obediente. Te vas a volver con el paso del tiempo no necesaria, pero es una persona que van a requerir que estés ahí. Porque, pues, oye, uno cuando tiene gente bajo autoridad, necesitas gente de confianza, ¿no? Gente que sabes que va a sacar el asunto, ¿no? Entonces, fíjate el choque social, ¿no? Ellos eran esclavos socialmente, llegaban a la iglesia, tenían una libertad, la vivían en Cristo y salían a ser otra vez esclavos, pero tenían que someterse voluntariamente. Es un choque social bien fuerte, ¿no? Para nosotros no tiene tanto impacto en este tiempo, ¿no? Aunque tiene sus grandes matices, porque seguimos viviendo en una sociedad que tiene como un aspecto la reprensión. Es una sociedad así. Entonces, Pablo le dice a esos hombres, tranquilos, ¿no? Entonces, ¿por qué es esa parte de sometimiento? Por amor a Dios, a la obra de Dios en ti. O sea, verdaderamente amas lo que Dios está haciendo en ti, pues es voluntario tu transformación, ¿no? Entonces, hoy cambia todo tu concepto laboral. Ya no vas a cumplir laboralmente para tu jefe, sino vas a cumplir laboralmente para el que amas.
Y de ahí parte muchas cosas, ¿eh? Uy, ahí me puedo soltar el chongo, pero no cuesta el día de hoy. Pues en serio, si tú sigues en el aspecto de rebelión, crees que todo es tuyo y tus logros y tus metas y tu gran capacidad y que tú, ya hasta me da miedo de tanto tú. Pero si tú entiendes quién es tu verdadero amo y tienes un agradecimiento de lo que está haciendo en ti, consideras que nada es tuyo. Y así. Pero bueno, ya iremos viendo todo eso. Colosenses capítulo 3, verso número 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibid la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está. Llévate ese texto y medítalo. Cuando vayas a trabajar el lunes y sientas que son tus logros, tus títulos ahí. ¿Crees que apantallas a Dios? ¿Es en serio o no? ¿Crees que no? Llegas a un consultorio y ves títulos y dices, órale. Y te sientas con ese señor y bien enojado, bien grosero, bien déspota. Dices, no. El último título que te faltó, ser decente, ¿no? Ser amable, ¿no? Yo te pago el curso, ¿no? Sí, ¿no les ha tocado médicos así? Que no, hombre, paredes llenas y tu carota y perdón por molestarle, ¿no? Casi llegas, te pago y me voy, ¿no? Pero es la diferencia. Entonces, el verdadero sometimiento es por el temor a Dios. Si no tienes sometimiento a la autoridad que Dios te ha establecido, aunque me digas lo que me digas, no tienes temor a Dios. Ups. Obviamente, estamos hablando de cuestiones laborales, ¿no? Hay un límite. El sometimiento a los hombres hay un límite, ¿no? O sea, a mí nadie me va a decir que yo puedo robar o puedo hacer cosas que yo sé de antemano, que no tengo ni que orar. Yo sé de antemano que nomás no. Y así es, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nadie te puede pedir que hagas algo que vaya en contra de tu moral, de los principios morales de Dios. Eso ya no es sujeción, eso se llama conveniencia, manipulación. Vas a obtener algo, ¿no? Y eso, mañana que hablemos un poquito de eso, van a ver. Porque está muy fuerte lo de mañana, ¿no? Porque vamos a entrar en un tema muy fuerte en las próximas semanas. Porque hoy, en el nombre de Dios, se hacen atrocidades dentro de la iglesia, ¿eh? En el nombre de Dios. Y ya veremos mañana. Y es el mismo camino, ¿no? O sea, te piden mentir, te piden infiltrarte en una iglesia, dividirla y crees que es para Dios, ¿no? No. Te piden, no, y eso es algo muy serio. Hechos capítulo 4, verso número 19. Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí les dijeron que se callaran, ¿no? Que ya no predicaran, que ya se guardaran. No. Entonces, cuando tú tienes sujeción, obediencia a Dios, pues lo que venga, porque el que está implícito en todo eso es Dios, ¿no? Ahora recuerda que en aquel tiempo se adoraba a César, considerando a César como Dios. En aquel tiempo de la esclavitud, el tiempo de Roma, el tiempo de esta carta, el tiempo de la carta a los romanos, el tiempo del tiempo bíblico, al César se le consideraba como Dios. Entonces la gente rendía su adoración al hombre como si fuera Dios. Y es ahí donde vemos en Hechos 4:19, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta parte, esta primera parte, sí?
Tenemos deberes sociales, sí, que debemos de cumplir. Y la sujeción viene primeramente a Dios y con facilidad nos vamos a sujetar a los hombres. Y si tú estás sujeto a Dios y tienes temor a Dios, vas a poder discernir claramente lo que te están pidiendo, cuando el hombre te está pidiendo transgredir la voluntad de Dios. Y una de las cosas que hoy desafortunadamente nos falta es el temor a Dios, ¿no? Nos carecemos mucho. Y fue uno de los choques sociales con el pueblo de Israel. Ellos querían que Cristo venía a erradicar la esclavitud de los hombres, y Él les viene a enseñar algo más grande, ¿no? Quiere erradicar la esclavitud del corazón a las obras incorrectas, ¿no? Y ellos por eso se rebelaron, ¿no? Entonces, si tú tienes hoy conflictos laborales con un amo tirano o un jefe tirano, sométete a Dios y espera. Sométete a Dios y espera. Porque ahí nada se va a mover, ni una piedra se va a mover sin la voluntad de Dios. Y tienes que aprender, tienes que someterte, ¿no? Tienes que entender que Dios está tratando también con tu vida. Entonces, si hoy tienen alguien un conflicto laboral con un jefe tirano, sométete a Dios, ten temor de Dios. Guárdate en el cobijo de Dios y espera. Y verás. Lo peor que puede ser es que te corran, pero Dios tiene un mejor trabajo para ti, ¿no? Pero de ahí no pasa. Sí, pero es importante. ¿Por qué? Porque con mucha facilidad cedemos, ¿no? Mucha facilidad nos equivocamos. Entonces, cuando nosotros recibimos unas órdenes de nuestra autoridad, debe de ser como si vinieran de Dios en ese camino. La obediencia es así, porque viene del corazón. Y recuerda esto, ¿no? Porque suena como ambiguo lo que estoy diciendo. Recuerda esto, que estamos ante un Dios justo. Dios trata con los que no conocen y trata con su pueblo al mismo tiempo, ¿no? Y si ese trato que Dios está permitiendo va a ser al final reafirmarte, pues gloria a Dios, ¿no? Así es, y a veces es difícil, ¿no? Entonces, la verdadera obediencia viene del corazón y no viene de una actitud externa. No viene de una actitud externa. Y la verdadera obediencia te mete en el camino de la nobleza de un hijo de Dios. Nobleza en el camino de grandeza como persona. Recuerda que un noble era catalogado en ese tiempo como alguien diferente. Y es el camino que Dios nos llama, ¿no? Por lo que Él ha hecho en nosotros, tenemos que ser personas diferentes. Y una gran diferencia es la obediencia que viene del corazón, porque hay temor de Dios. Entonces, que se sujeten a sus amos, luego dice que agraden en todo. Esa palabra agraden en todo es decir complacientes. Estamos hablando del aspecto laboral. Que agraden en todo quiere decir complacientes en el aspecto laboral. Correcto. Si tomamos el contexto de cuando dice que sujeten a sus amos, ¿sí? Estamos hablando entonces que la obediencia viene de buena disposición del corazón. Lo haces contento, agradándolos. No lo haces y cuando se voltea a tu jefe le pones cara de no sirve de nada. Entonces, podemos decir que cuando dice aquí que agraden en todo, es como concluir el camino de la obediencia. Una disposición correcta. Ahora recuerda este punto, al final tú te comprometiste, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hagas las cosas de mala gana, mejor no las hagas. No tiene caso que cumplas, podemos decir, a medias. No tengo que hacer, cómo muere el pastor, mejor quédate en tu casa. Tiene un sentido.
Puedes hacerlo exteriormente, pero con el alma y el corazón amargado, ¿no? Resentido, ¿no? Romanos 15:3. Romanos capítulo 15, verso número 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Cristo tuvo una buena disposición para ir a la cruz? Sí, totalmente, ¿no? ¿Se quejó? Nunca dijo, ay, ¿por qué estoy aquí por esos pecadores? No. Entonces, ese es el punto importante, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que somos llamados a servir, y cuando tú entiendes eso, aún dentro de la iglesia, aún dentro de tu ámbito laboral, no vas a buscar tu propia comodidad como primer punto. Tampoco vas a buscar tus propias ambiciones ni tus propios intereses, porque estás llamado a ese punto. Hoy desafortunadamente eso es un vicio enorme en la sociedad y dentro de la iglesia, fuertemente. Mucha gente se quiere involucrar en la iglesia, en el ministerio, se dan aspecto de muy serviles porque quieren obtener sus propias cosas. Y es tremendo, tremendo, no tienen idea. Mira, yo podría dar una lista interminable de personas en este momento que nos hemos opuesto a eso y acaban llenos, y como todos acaban llenos y llevándose gente. Como todo. Pero es lo mío, a mí Dios me... No, es que no es así. Pero bueno, Mateo capítulo 20, verso número 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hoy el ministerio que se empieza a gestar, o lo que quieren autoproclamarse pastores, es para ver qué obtienen, para ver cómo sacan dinero. No, y son tremendos. O sea, la verdad es, lo tienes que ver para creerlo. Uno que me dijo primero me llegó que había recibido una herencia y me entregó en la mano de los. Entonces le dije, ¿por qué me lo das a mí? Mételo al bote. ¿Yo qué? Traía su diezmo de su herencia. No voy a decir cuánto. Ya metió. Entonces estamos. Y después, como a los 3 meses, sacó una cita conmigo y me dijo, oiga, pastor, ¿Dios no le ha dicho que yo sea pastor? No. Estás como años luz, mijo. Pues en toda la coyuntura se autoproclamó pastor. No, espera. Había unos que trabajaban, que ministraban con nosotros, que se fueron al mundo 7 años. Pusieron su propio grupo musical y andaban tocando en el mundo. Su propio, bueno, ahora sí, los nombres, para que no sepan. Ya saben de qué estoy hablando. Pues este autopastor, después de 7 años de andar en el mundo, yo creo que les cayó la conciencia. De repente aparecen tocando en su iglesia y dando clases a los jóvenes. ¿Han visto esas caricaturas cuando se les cae la quijada así? Me cayó la quijada. Pues sí. O sea, ¿tú entiendes los jóvenes, los adolescentes, quiénes son? ¿Entiendes detrás de esas personas la corrupción moral y espiritual que hay y los pones a enseñar a esos jóvenes? Pero tienes que ver para creerlo. Y así es. Porque todos quieren ¿qué? Lo suyo. No, y luego entraron a servir y están ya su guitarra y predicando. Esto puede ser. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Y eso a mí me espanta. Si yo veo eso, otros lo ven.
Y de otros que ven, mandan a sus hijos a que un hombre en esas condiciones lo intente ministrar espiritualmente. Porque la Biblia dice que lo mundano se transmite. Porque esta etapa de los jóvenes es la parte más vulnerable, porque están en la lucha entre la lucha de ser niños y ser adultos, y en la lucha del más ataque del mundo hacia ellos para apartarlos de Dios. Dices, ¿no es posible? O sea, ¿tú mandarías a tu hijo a que un cuate así le hable de Cristo? Pero así estamos. Es triste, ¿eh? Y dices de repente, ¿y qué pasó? Como dice mi nieto, ¿qué pachó? ¿Dónde se perdió el camino? Pero ¿sabes por qué? Porque quieren agradarse a sí mismos y obtener para sí mismos. El Señor Jesús trató muchos asuntos con ellos, inclusive con sus discípulos. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde les acercaron y dijeron, oye, cuando tú te vayas, ¿quién va a estar en tu lugar? Aquí estamos. Se acercó la mamá de un hijo, oye, ¿no será posible que pongas a mis hijos de a cómo? ¿Sí o no? Y el Señor se voltea y le dice, mira, el que quiera ser servidor de todos ustedes debe ser el menor. Y oye, ¿dónde está el día de hoy eso? Pero ¿sabes cuál es el común denominador? Saca gente de Ibri, porque ya no siguieron hasta Cuernavaca. Saca gente en el nombre de la doctrina sana. No, está tremendo. Yo la verdad, hasta que no lo veo así, no lo puedo entender, porque es imposible. Claro que Dios puede permitir que alguien que se haya ido al mundo regrese, sí. Y Dios, como lo dije el domingo, si Dios nos tiene a ti y a mí aquí, puede traer a quien sea. Pero después de un acto de rebelión, después de un tiempo de vivir en apostasía, necesitas ser restaurado por Dios. Y para eso tienen que pasar, si te fuiste 7 años, por lo menos tienen que pasar otros 7 o 10 años para que te restaures. Es como, claro, como hombres vamos a cometer 1000 pecados, pero Dios restaura cuando hay un corazón dispuesto. Pero la restauración no es algo que te toman, no es un té, que te duele la pancita y un té, pues dame uno y ya ahí mueren, ¿no? ¿Sabes qué es lo más triste? Que son vidas, y vidas de adolescentes, y esa etapa es bien difícil. Es una etapa social, normal, es una etapa de conflicto. Que estás dejando ser niño y estás en la etapa es más, te ganan los cambios naturales antes que los cambios mentales, ¿sí o no? Más si son niñas, por ejemplo, su crecimiento, su transformación, o el niño también, ¿no? O sea, llega un momento en que ya por fuera ya no eres niño y por dentro le sigues siendo un niño, y estás en un conflicto enorme, el enemigo sabe eso, viene, golpea y tú los entregas. No, a mí me da temor, me espanta esa realidad. Y me espanta los que aplauden. Porque los comentarios de muchos de la iglesia dicen, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Sabes por qué haces eso? Porque no son tus hijos. Es a mí alarmante eso, ¿eh? Pero es parte de, ¿sabes qué? Servirnos a nosotros mismos. Y el Señor Jesús trató esos asuntos, porque ellos lo que le decían, vamos a servirnos nosotros, o sea, tú ya te vas a ir, Señor, estás anunciando que te vas a morir, entonces, pues una vez deja a tu sucesor. El Señor dijo, no, dice. Mira, leamos nada más para terminar lo que estoy diciendo. Lucas 22, 24, leámoslo. Lucas 22, 24.
Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Wow! Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, mas el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que dice, sirve. Pero ahí vamos a tomar el contexto de lo que estamos viendo en Tito. Servir con un corazón como dispuesto, no buscando lo tuyo propio. No funciona así con Dios. Ante los hombres la aplauden. Porque eso que estoy diciendo, no, unos aplausos, fanfarrias. Pero son los hombres, pero no es Dios. Porque Dios no aprueba eso. O sea, Dios te va a permitir alejarte, al final es tu corazón. Pero cuando Dios te trata, te viene a tratar, te restaura. Y eso es difícil. Pero sin embargo ahí estamos. Entonces, cuando le dice Pablo aquí en esta parte, agradando en todo, se está refiriendo a una disposición que viene del corazón, diligencia, cumplimiento, pero eso viene de tu corazón. Externamente lo puedes hacer, pero no funciona delante de Dios. A los hombres sí te van a traer una fanfarria, llegaste temprano, pero ante Dios no. Es cuando entiendes tu posición y no necesitas que te pidan o te exijan. Y cuando tú entiendes ese camino, dentro de lo laboral, te haces indispensable en la empresa. Es cuando le dices al jefe, me voy a ir, y siente que se le va a acabar el mundo porque tú le haces el trabajo de 10. Es parte del cristianismo. Pero si estás del otro lado, le dices, ya me voy, te sacan la carta, órale, váyase. Es que eres del montón. Esa es la gran diferencia. Terminamos aquí, hermanos. Se nos va rapidísimo la hora, gracias a Dios. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. No se la pierdan. La verdad estas semanas van a estar bien difíciles. Gracias a Dios tenemos unas enseñanzas, 3 o 4 que vienen muy fuertes. Capítulo 6, iniciamos mañana de Carta a los Romanos. Y sí, la verdad, denle una leidita porque sí está bastante reflexivo. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana a todos.